a la vista de que estamos aquí en un petit comité, estamos en familia, vamos a prescindir de protocolos y presentaciones largas. Hermanos, hermanas, hermano mayor, junta de gobierno, buenas noches. Bienvenidos a la iglesia de San Miguel en un año especial en el que estamos conmemorando el 75 aniversario fundacional y en una fecha también especial, pues hoy se ha dado inicio a los actos de culto de la solemnidad de Cristo Rey, que finalizarán el próximo domingo con la función, en honor y gloria de nuestro Padre Jesús de la Cruz. Nos hemos reunido para dar a conocer un anhelo de la hermandad que venía desde hace ya largo tiempo, y en este acto presentaremos el diseño de una potencia en plata de ley para nuestro titular Jesús de la Paz, corriendo el diseño y ejecución de las mismas a don Alejandro Escobar Oliva, del que os ofreceré una breve pincelada de su vida y de su obra. Nació en la localidad de Jerez de la Frontera el domingo de Ramos 12 de abril del año 1987, formando parte de una familia con marcado carácter artístico en distintas índoles, sobre todo en disciplinas como la música y la pintura. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Nuestra Señora de la Caridad, vecino nuestro, regentado en aquellos tiempos por la Congregación de las Hijas de San José. A la temprana edad de 14 años, Alejandro entra a formar parte en su primer curso de pintura al óleo, acuarela y dibujo. Recomendado por el docente de la asignatura de plástica del citado colegio, a cargo del artista local, doña María del Carmen Barba. Tras acabar los estudios primarios y de la secundaria, cursó bachillerato. Paradójicamente no hizo bachillerato en la modalidad artística, hizo el bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología, el mismo que hice yo, en el Instituto Juan Sebastián Elcano, también de nuestra localidad. En este centro es donde tomó contacto con una de las personas que marcará luego su futuro profesional y está marcando toda su carrera, don José Luis Marmolejo, hijo de don Fernando Marmolejo Camargo, conocidísimo orfebre sevillano, conocido por todos como el hombre de la plata. Con José Luis, Alejandro cursó la asignatura de dibujo técnico, destacando especialmente entre el resto por sus dotes en la disciplina. Tras acabar el bachillerato, comienza a compaginar la etapa laboral y estudiantil. Entró a formar parte del taller de orfebrería San Lucas, de nuestra localidad, donde empezó a formarse como orfebre. No ha abandonado nunca los estudios de pintura, además de muchos otros. En su última etapa en orfebrería San Lucas comenzó a combinar también el trabajo de repujado en el metal con el diseño artístico para distintas disciplinas como el bordado, la talla, amén de la orfebrería también. Desde el principio de su labor, Alejandro ha defendido y apoyado la investigación artística e histórica en el campo del arte sacro en general y a la hora de abordar cada uno de sus proyectos, llevándolos como garantía a cada una de sus obras, haciendo de sus proyectos obras personalísimas que hablan por sí mismas estando en el lugar para donde son conferidas o fuera de él. Este hecho propicia que se le nombre asesor artístico en varias hermandades y entidades, además de colaborar en distintas investigaciones académicas y universitarias, como por ejemplo la tesis doctoral de la tristemente desaparecida doña Rocío Garrido Neva, dedicada a la platería de San Lucas de Barrameda, obra hoy en día publicada y que es toda una fuente de sabiduría en el campo de esta disciplina. En 2018 creó su propio estudio de orfebrería y diseño, Alesco, registrando dicha marca en la Sociedad Estatal de Patentes y comenzando una labor en solitario con una peculiar y personalísima manera de realizar sus obras. En esta etapa, Alejandro toma contacto con los principales artífices del diseño y la orfebrería en los principales focos de producción, como Sevilla o Córdoba, donde cuenta con familiares dedicados también a la famosa joyería cordobesa. Actualmente ostenta el título de gemólogo otorgado por el Instituto Gemológico Español. Cursa el grado de Historia del Arte en la UNED, Universidad de Distancia, así como diversos estudios en academias de joyería en Córdoba y Sevilla, destinados a la catalogación y producción de piezas antiguas y actuales, así como a la investigación de nuevas técnicas y nuevos materiales destinados para joyería y orfebrería. Cuenta con la Carta de Artesano Oficial, otorgada por la Junta de Andalucía, y sus obras están adscritas a la submarca distintiva de calidad Artesanía hecha en Andalucía, de reciente creación.
Por resumir su amplio catálogo de trabajos realizados, hay que decir que el autor cuenta con trabajos en Francia, en Italia, en Bélgica y Alemania, además de la mayor parte de nuestra geografía andaluza y española. Voy a citar los trabajos que ha ido desarrollando, quizás me falte alguno porque son tantos que a lo mejor algunos se me escapan. Ha trabajado para las hermandades, la nuestra, de la Entrada de Jerusalén, el Consuelo, Estudiantes recientemente también, Cautivo, Esperanza, Veracruz, El Rocío, Caridad y asociaciones parroquiales como Nuestro Padre Jesús en la Tercera Caída o Nuestro Padre Jesús de Amor Individual. Las obras a destacar, la más sonada puede ser el paso de nuestra Santa Patrona, la Virgen de la Caridad, desde bordados hasta toda la orfebrería completa, diseño y ejecución del pie de orfebrería del Sin Pecado de la Hermandad del Rocío, los arcángeles portafaroles en diseño del paso de la Virgen de Mayor Dolor, la diadema y la daga también, diseño y ejecución de las cantoneras que serán hechas en el próximo año de la Cruz de Nuestro Padre Jesús del Consuelo, respiraderos de María Santísima de la Esperanza, sobre un diseño, faldones de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Paz, diseño y ejecución del cortejo de la Hermandad de los Estudiantes, diseño y ejecución de la corona de María Santísima de los Desamparados, de la nueva corona de la Virgen de la Estrella, ejecución del asta del lábaro de la Hermandad de la Caridad y también otro proyecto importantísimo como es el paso de palio al completo, tanto como orfebrería como bordado de María Santísima del Mayor Dolor. Esto solo aquí. Si enumeramos la obra extra para allende a nuestra frontera, no habría aquí ni tiempo ni espacio para terminar de decir. Te agradecemos, Alejandro, tu predisposición y el arte que llevas en la sangre, así que con el hermano mayor vamos a descubrir el proyecto y ya luego nos lo explicas con el montaje audiovisual. Las personas que me conocen, y sobre todo de esta hermandad, sabrán el afecto y el vínculo al que llamé hoy. Y el porqué. Así todo, no serán conscientes de lo que este humilde artesano y servidor que les habla le supone dejar su huella a través de mi trabajo en esta mi muy querida hermandad de la Bautista. Además contaba pocos años cuando correteaba por aquí precisamente. Así que cuando la hermandad se puso en contacto conmigo para depositar su confianza en mi trabajo, para realizar el proyecto que acabamos de destapar, pues algo en mí como que se despertó, ¿no? Algo especial que solo el artífice que es capaz de plasmar lo que tiene en su cabeza y después materializarlo siempre. Antes de desglosar el proyecto, me van a permitir ustedes que os ponga un poco en situación. Más de uno aquí presente se habrá preguntado ¿qué son las potencias? ¿Y qué significado tienen? La guasa cofrade, que además estamos en familia, que son las conferencias que a mí me gustan, respondería casi ipso facto. ¿Aquello de metal que se le pone en la cabeza al Señor? ¿O es otro de, como la Virgen tiene la corona, el Señor tiene la potencia? Y listo, sentencia cofrade. Como para todo el mundo de las cofradías, hay un porqué y todo tiene un sentido, el cual pasaré a explicarles brevemente para que tengan un poco de conciencia en ello. Rápidamente vamos a tener que pasar la foto mejor. ¿A mí me está moviendo? Bueno, con la imagen que vemos a continuación me gustaría antes que nada recordar a la desaparecida Carmen Lafón, pintora insigne sanluqueña de adopción, que nos dejó ahora cuestión de pocos días y
quien inmortalizó con esta maravillosa pintura del Señor del Gran Poder, por la conmemoración de su 400 aniversario. Si hay algo que caracteriza a la pintura de Carmen Lafón, no es solo esa maravillosa atmósfera con la que nos deleitamos, sino por su sencillez. Ya no solo como pintora, sino como persona, sí, los que pudimos tener el privilegio de conocerla, pues así la entendíamos. Además era la típica persona que tú le encargabas un cuadro y te lo acercabas a tu casa. Pues bien, Carmen con este cartel quiso inmortalizar al Señor con esa sencillez a la que estamos acostumbrados a verlo los cofrades de la cuestión de 60 o 80 años atrás. Acá habrá algunos que quizás lo hayan visto en alguna otra ocasión con otra indumentaria, ya que parece ser que la hermandad está intentando que vaya por otro derrotero del asunto, pero hay algo ahí como anquilosado. Déjenme decirles que esto no ha sido siempre así. Estamos ante un concepto de indumentaria totalmente incorrecto. Y esto no lo digo yo solo, lo dicen la inmensa mayoría de los expertos que han realizado estudios relacionados con las cofradías y que año tras año se enfrentan con los cofrades del Gran Poder, por poner un ejemplo. Pongo el Gran Poder como ejemplo porque lo tenemos ahora mismo como muy reciente. Esta indumentaria del Señor se la debemos a Muñoz y Pavón. Pavón intentó crear a través del Señor de Sevilla la figura de un Dios cercano. ¿Cómo lo hizo? Pues retirándole todos los atributos de realeza y divinidad para que pareciera uno más del pueblo, como Dios entre nosotros, como lo decía él. Sí tengo que decir que me van a permitir que eso 300 años atrás hubiera sido totalmente impensable. Un cofrade del siglo XIX o uno del principio del XX no se le hubiera ocurrido nunca privar a Jesús de sus atributos de realeza. Y es más, existe un reglamento eclesiástico que lo regula y los cofrades de esa época lo conocían al dedillo. Ese reglamento no es otro que el breviario de Juan 23, que hoy en día está vigente todavía, mediante el cual se detallan todos los atributos y reglas que deben seguirse a la hora de representar a Cristo en obra real. Siendo conciso, ¿estamos nosotros a la altura de Jesús? Háganse esa pregunta. Está claro que debemos tenerlo como referencia y guía de vida, pero como ser humano somos igual que él. Este tema daría para largo. Y aquí tenemos al Señor con el atuendo para el que fue concebido. Tampoco lo digo yo, lo atestiguan las distintas piezas que componen su ajuar y que han llegado hasta nuestros días. Pero claro, una túnica bordada no se mueve. Pongo como ejemplo el estudio del Gran Poder porque los cofrades sanluqueños estamos acostumbrados a mirarnos al espejo de Sevilla, siempre digo lo mismo, pero que en Sevilla también se cometen equivocaciones. Y nosotros hemos adoptado esas equivocaciones, muchas de ellas, en ocasiones porque no teníamos otra cosa que hacer, sino que mirar a Sevilla y adoptar. A las pruebas me remito por lo que acabamos de ver, por ejemplo, ¿no? De las túnicas bordadas como he dicho podíamos arrancar un poquito. Pero ¿qué son las potencias del Señor? Así. Pues bien, las potencias son el atributo por excelencia de la divinidad de Jesús. Simbolizan la plenitud de la gracia, la omnipotencia, Jesús lo puede todo, y la omnisciencia, facultad de saberlo todo. La procedencia de la figura de las tres potencias, por separado, surgiendo de la cabeza de Cristo, es dudosa hoy en día. Aunque por pura lógica, según estudios recientes, todo parece apuntar que proviene de la descomposición del miembro crucífero, que lo habréis visto seguramente todos en las típicas imágenes del corazón de Jesús. Antiguamente era muy típico de tenerlas detrás de las puertas, y por aquí puede ser incluso que tengamos alguno. O del propio nimbo crucífero, que también se representa en el Cordero Divino, el Cordero Místico de la Palabra. Podemos ver ahora mismo ahí. Y eso. En el arte bizantino, según el historiador González Isidoro, su desuso incluso cuando Jesús va acompañado de las figuras secundarias que portan aureolas de santidad, es una auténtica incongruencia, ya que indudablemente son de menor rango. Lo que nos viene a decir es que sacar a Cristo sin su potencia en un misterio donde hay otros santos, los cuales llevan sus aureolas, sus nimbos, es totalmente incongruente, ya que lo estamos poniendo a la altura de cualquier otro personaje que aparece en el misterio. Y a Jesucristo, a la hora de salir en un paso, si algo hay que hacer es diferenciarlo, pero porque es Jesús y estamos haciendo catequesis práctica.
Como decía, en el arte bizantino tenemos también representaciones de Cristos con potencia. Aquí tenemos el Magnifico rojo. Y hay otro origen de las potencias que también me gustaría resaltar, que es quizá el que tengamos ahora mismo más absorbido, ¿no? Y proviene de la filosofía aristotélica, inteligentemente adaptada por Santo Tomás de Aquino y por San Buenaventura. Aristóteles partía de la idea de que todos los seres humanos tenemos cinco virtudes del alma, dentro de las cuales se distinguen tres potencias intelectivas: la memoria, el entendimiento y la voluntad, que proporcionan al ser humano la facultad de querer y pensar libremente. Pasamos la foto. La memoria, por ejemplo, según esta teoría, permite retener el conocimiento y no olvidar la información adquirida a través de la enseñanza. Pasamos la foto. El entendimiento posibilita comprenderla, interpretarla y asimilarla. Y la última, la voluntad, confiere al ser humano el libre albedrío para disponer, ya sea en sentido positivo o negativo, de todo lo que sabe, siendo por esta la causa más importante de las tres potencias, al depender de ella la libertad necesaria para que el alma no sucumba ante la materia, para que el conocimiento supere los instintos y, en definitiva, para que el bien se imponga al mal. Pues bien, como hombre verdadero, Jesucristo también las tenía, pero desarrolladas al máximo. Pues solo de ese modo, como hombre por excelencia, pudo ser capaz de reunir la fortaleza física y psíquica necesarias para aceptar, soportar y padecer la pasión en su cuerpo y en su alma. En consecuencia, las potencias quedaron convertidas por derecho propio en los verdaderos atributos heteroclíticos de Jesucristo, en su triple condición de profeta, sacerdote y rey. De hecho, en Sevilla, por hacer una apóstrofe, en Sevilla existe una hermandad de penitencia fundada en el 1613 dedicada a la potencia de Cristo y extinguida en el 1623. Volvemos al principio de la explicación. 1623, 1613 en la que se funda esta hermandad, 1623 en la que se extingue. El Gran Poder, su hechura está datada del 1620. Da un poco que pensar a lo que decía de que los cristos cuando se hacían en esa época estaban para hacerse vestidos de majestad. Pues bueno, de ahí viene la potencia. Como veis, no cualquier cosa, pues Cristo desprovisto de este atributo es un ser humano cualquiera, como decía, al igual que si lo sacamos sin túnica bordada, en el caso de que no se disponga, pues por supuesto no saldría, pero le estamos quitando parte de su identidad, y el propio Cristo que sacamos en el paso perdería su propia razón de ser. Mira, voy a poner una postilla que es curiosa y que parece un poco, de que estamos familiares decirlo tonta, pero no lo es. En el siglo XIX, o a finales del siglo XIX, todavía no existía la luz eléctrica. ¿Sabéis por qué veíamos a Jesucristo con la túnica bordada? Porque se reflejaba en los candiles y había que hacer lo posible para que los cristos se vieran en los pasos. Poner una idea, simplemente. Este tercer atributo, como pieza de orfebrería, se ha venido desarrollando muchísimo a través de los años y con el trepidante discurrir del arte a través de la celebración de la Semana Santa, dejándonos piezas singularísimas que van desde el más sencillo y conceptual a lo más vanguardista y actual. Ahí tenemos esta última del taller de Ramón León, realizada para el curso de la lanzada ese día. Y ahora veremos el propio diseño que acabamos de presentar. La potencia que presentamos, que se ha diseñado para el titular principal de esta hermandad, va buscando ante todo algo que los que me conocen reitero con ímpetu, pero todas las hermandades, que me han escuchado dar charlas y con las que trabajo. Y es que hay que ser personal, sobre todo eso, a la hora de hacer las cosas hay que ser personal. Cada pieza, por sencilla que sea, tiene que hablarnos de la propia hermandad, de la iconografía de Cristo, y debe conjugarse a la perfección con todo el conjunto que conforma la cofradía. Debe tener un sentido iconográfico, o lo que yo digo, una lectura, y sobre todo, de tanto puestas o no sobre la cabeza del Santísimo Cristo, podamos distinguirlas e identificarlas, de manera que veamos la potencia, si le están sobre la cabeza del Cristo, digamos, estas potencias son de la barriguita de Santo. Igual que acabamos de hacer con las de la lanzada. El cuerpo principal de la potencia, o lo que nosotros llamamos normalmente como galleta, que es la zona, digamos, del centro, está compuesta por un cimacio superior que nos recordará al frontal de la canastilla del propio paso del misterio, y está sustentado por unas hojas en las que se intercalan hojas de acanto
simbolizan la vida, palmas y olivos, que simbolizan el triunfo y la victoria, que según como estén dispuestas también el martirio. Este conjunto conforma una capilla hornacina la cual alberga tres figuras que representan a los tres arcángeles: San Miguel, centro por ser la imagen titular que da nombre a la sede canónica de la hermandad, San Rafael a la derecha y San Gabriel a la izquierda. Decir que la galleta estaría trabajada a completo relieve, de manera que la hornacina pueda albergar la figura completa del arcángel, por lo cual este se vería como figura senta y trabajada en toda su figura. O sea, le podríamos dar la vuelta a la figurita. La figurita sería así de grande, pero si le damos la vuelta a la galleta de la potencia, vamos a ver la figura trabajada por detrás también. No es un vacío. Para que destaque la iconografía, el acabado de la figura será en plata y su color, y en el vértice del cimacio y la peana que sustenta la figura se dejará un chatón que cobijará una piedra de talla oval y el color rojo, color característico de la hermandad junto al blanco. Los rayos son de tipo plisado, con puntas en V, y estarán dispuestos de manera que se adelanten unos a otros para que así conformen juegos de luz. Tanto juego dan, sobre todo en el interior o en el exterior del templo, hay que tener en cuenta que el Señor sale a una hora de plena luz. Cuando yo digo que los rayos se adelantan o se atrasan, es que si vemos, por ejemplo, una potencia normal, todos los rayos están en la misma línea de la galleta, ya que la galleta no tiene relieve hacia adelante. Esta galleta está concebida para que si la vemos de canto, los rayos vayan moviéndose hacia detrás y hacia adelante, de manera que cuando le dé el sol, en el caso por ejemplo de la salida, teniendo en cuenta que es una hermandad que prácticamente toda su recorrido está bajo la luz solar, se forman ese juego de luces que no cuando pongamos la potencia sea un total destello y no veamos los matices y los detalles tan personales que estaba antes explicando. En su centro se dispone una paloma que sustenta en su pico una rama de olivo, símbolo por antonomasia de la propia vocación del Cristo, que es la paz. Entre los rayos se intercalan otros con formas de palma, en alusión al propio pasaje que representa el misterio de la entrada triunfal en Jerusalén, y estas palmas flanquean en posición triunfante a la figura de la paz, quedándose una lectura en la que se nos muestra a la paz triunfante. Como veis, ningún elemento, ninguna pieza, por pequeño que sea, está colocado al azar, luego guarda relación, y es la manera con la que siempre suelo realizar mis diseños y con la que ya los que me conocéis sabéis que es como mi sello de identidad. Yo digo que todo tiene un porqué y todo está colocado por ahí, no porque a mí me guste o me guste por adornar. Si podemos hacer grandes o singulares las piezas que se realizan en las hermandades, siempre van a hacer con este concepto, y es algo que me gustaría que tuvierais presente a lo largo de todo el venir de la hermandad. Me gustaría decir que con esta pieza cumpliré un sueño, ya a nivel personal, cuando vea al Cristo de la Puerta de porque yo le digo que Cristo de la Puerta mi querido barrio de mi barrio, que vivo prácticamente en el barrio, llevar una pieza realizada por aquel niño, haber presentado una tiendecita justamente aquí enfrente, para que dejara de dar la lata jugando a los pasos y me dejaron las vísperas del domingo de Ramos sentarme aquí en un banquito mientras que montaba los pasos. Y esa imagen a mí como que se me ha quedado muy en la retina. Siempre tengo, los que me conocéis siempre me había escuchado decir que el primer paso de palio que yo he visto montar ha sido el de San Juan de la Victoria. Sin más agradecer de nuevo a la hermandad, la puesta en confianza en mi trabajo y depositar su confianza en mí para realizar la potencia del Señor, y a vosotros por la asistencia. Espero que os haya calado el mensaje de que no hemos hecho una pieza cualquiera, sino que hemos realizado unas potencias ex profeso para el Señor, de manera que cuando veamos las potencias, tanto puestas como quitadas, digamos, estas son las potencias de nuestro Padre Jesús de la Paz, en su entrada en Jerusalén de salud. Ya que si cambiamos eso de sitio, no podría venirle bien a ningún otro sitio, que tiene los atributos que representan al propio Cristo. Y sin nada más, muchas gracias por darle la palabra al rey por Manuel. Yo voy a hacer un cortito, creo que como no puedo hacer de otra manera, darle la enhorabuena a Alejo. Es una preciosidad. La potencia cuando nosotros la vimos en su taller,
cuando el mayordomo y yo fuimos a ver este primer dibujo a lápiz y él nos explicó la tipología de la misma, pues la verdad es que tanto Andrés como yo nos echamos prácticamente la mano a la cabeza. Casi no entendíamos cómo una persona se le puede venir tantas cosas a la vez a su cabeza y plasmarlas en este dibujo tan personal como el que tiene. Entonces, darle las gracias por lo bonito que lo ha hecho, por lo que lo ha hecho, y nada, y ahora pues con toda la ilusión del mundo empezaremos a trabajar para que, si Dios quiere, en la fecha que la Junta de Gobierno nos tenemos pensado de estrenarla, pues que ya esté lista. Para ello, como no puede ser de otra manera, y como bien se ha dicho un par de veces, aquí que estamos familia, todo el mundo sabe las limitaciones económicas de esta hermandad, ¿no? Entonces, todo lo que se haga extraordinario, tenemos que buscar un ingreso extraordinario. No podemos tocarle al ordinario, puesto que sabemos que lo tenemos siempre cogido con pinzas, como solemos decir por aquí. Y más aún ahora también, si cabe, con el tiempo de pandemia que llevamos, con lo que tenemos trazado y quizá con este propósito que esta Junta de Gobierno se ha hecho de incidir un poquito más en lo que es las obras sociales. Entonces, evidentemente, tendremos que, igual que el trabajo es totalmente extraordinario, pues buscar ese ingreso extraordinario, para lo cual pues, se va a hacer una patente en la que a partir de mañana mismo, esperábamos que se presentara, a partir de mañana mismo empezaremos a trabajarla y en el que espero que todos los hermanos de la hermandad, todo el que quiera, pues colabore y podamos de esta forma pues, sufragar estos gastos. Ni que decir tiene que la hermandad de la Borriquita en todo lo que es patrimonio ya tiene un nivel. Es decir, con todo mi respeto a todas las hermandades, porque nosotros, y yo llevo aquí desde que era un crío, y yo he conocido la hermandad con muy poquitas cosas y muy malas. Entonces, creo que sí, con todos grandes pasos, con un patrimonio material bastante bueno, es lo que muchas veces hablamos todo el mundo. Creo que era el momento de lo poco o mucho que se haga, preferiblemente hacer poco y bueno, que mucho y no malo, sino menos bueno, ¿no? Entonces yo creo que la hermandad de la Borriquita ha llegado a este momento en el que lo poco o mucho que se haga debe ser bueno y debe de ser a conciencia. Es verdad que el Señor tiene varios juegos de potencia, los cuales un par de ellos, entre otros, he ido también a comprarlos, y hemos ido siempre a buscar los febres más económicos, en el que son potencias de serie. Bueno, ¿por qué? Porque era el momento, era lo que la hermandad podía, ¿no? Entonces, teníamos que hacer eso y se hizo, ¿no? Pero hoy creemos de que la hermandad no debe de hacer este tipo de escenas, sino de lo poco que se haga, lo mucho, como bien he dicho, que se haga bueno. Y simplemente, bueno, pues decirle que cuando llegamos allí y nos quedamos sentados, ¿no? del dibujo, automáticamente a mí se me encendió la bombilla de ella, porque también a ella le hace falta una corona. Bueno, y simplemente por adelantar un poquito, está trabajando, estamos ahí, un poquito, empezando, y todo llegará a su debido tiempo. Pero que simplemente agradecerle su disposición con nosotros, de la forma que está trabajando, siempre preguntándonos, siempre atentos, y por supuestísimo, pues darle la enhorabuena por las potencias que son preciosas. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.